Bueno, un poco repasábamos esto último que habíamos visto la clase pasada, donde en este caso son algunos de los ejercicios típicos que tenemos para estos temas. En este caso teníamos un conjunto de transacciones, una falla y un checkpoint. Y entonces analizábamos con actualización diferida y con actualización inmediata las alternativas. Y en este caso, por ejemplo, la transacción 1 escribe Y y escribe X y luego hace el commit, ¿no? Entonces tuvo un checkpoint después del commit y la falla es bastante después del checkpoint. Por lo tanto, como hizo el commit, el checkpoint se aseguró, tanto en diferida como en inmediata, de que todo lo que se mandó a escribir esté en el disco. ¿Sí? Entonces no hay nada para hacer, digamos, está todo en el disco, ante la falla, ¿no? La transacción 2, en cambio, llega a escribir X, hay un checkpoint, y luego escribe Z antes de la falla. No llega a ser el commit ocurriría después de la falla, pero todo esto que está acá nunca se llegó a ejecutar. Entonces, en actualización diferida, donde la escritura se hace junto con el commit, no llega a ser el commit, por lo tanto nada se envía a disco y no hay nada para hacer. O sea, no hay que deshacer nada en la escritura diferida. En la escritura inmediata, la transacción 2 llegó a escribir X y el checkpoint se aseguró de que eso llegara a disco, ¿no? Entonces hay que deshacer la escritura de X solamente, ¿no? La escritura de Z no llegó a escribirse nunca porque no hubo checkpoint y luego estuvo la falla. En el caso de la transacción 3, el checkpoint ocurre antes de la escritura, ¿no? Y en actualización diferida no se manda a escribir hasta el commit, por lo tanto no hay nada que deshacer. En la escritura inmediata se mandó a escribir, pero nunca se llegó a escribir porque hubo una falla general antes del checkpoint, antes de un nuevo checkpoint. Por lo tanto, la escritura no llegó a disco y tampoco hay nada para hacer. En este otro ejemplo tenemos la transacción 1, que solamente llega a leer antes del checkpoint, por lo tanto no se escribe nada, y luego hay una falla. Entonces esta parte no se llegó a hacer, entonces no hay nada que se haya escrito, ¿no? Por lo tanto no hay nada que deshacer ni rehacer, tanto en actualización diferida como en la actualización inmediata. En el caso de la transacción 2, llega a escribir Y y X, hay un checkpoint y por lo tanto los datos se escribieron efectivamente. Y tampoco hay nada para hacer porque no hay ni que rehacer ni recuperar nada. En la transacción 3 tenemos una escritura de X con un checkpoint, la lectura y el commit no se llega a realizar nunca. En actualización diferida, como las escrituras se hacen en el commit, no llegó a mandar la escritura X, no hizo el commit, así que no hay nada para deshacer ni rehacer, ¿no? Pero en el caso de actualización inmediata, esta escritura con el checkpoint se llegó a escribir efectivamente a disco, ¿no? Por lo tanto hay que deshacer la escritura. Entonces tenemos que deshacer. En el ejemplo 3 llega a escribir, o sea, escribe X y escribe Y. Acá no llegamos a hacer. Escribe X, escribe Y. Hay un checkpoint en la actualización inmediata. Acá tenemos que ponerlo. En actualización inmediata X e Y llegan a ser escritos a discos y hay que deshacer, ¿no? En el caso de actualización diferida,
En la transacción 1 no hay nada que deshacer en el caso de actualización diferida, porque se hubieran escrito aquí en el commit, ¿no? Y no llegó a ocurrir. En la actualización inmediata se hicieron las escrituras y el checkpoint escribe a disco y entonces hay que deshacer. ¿Ah? En la transacción 2 tenemos que escribe Y, escribe X, ¿no? Y llega a ser el checkpoint, ¿no? Entonces, X e Y llegan a ser escritos en disco y hay que deshacer. Y la escritura a Z no se hace nunca, ¿no? Porque no se llegó a hacer commit. ¿No? Porque no se hizo, perdón, checkpoint. En este caso, ¿no? No hubo un checkpoint y la escritura no se llega a hacer, no hay que deshacer, ¿no? En el caso de actualización diferida, en el caso de actualización diferida no llega a ser commit, nada se escribe y no hay que deshacer. ¿Ah? En el caso de la transacción 3, en este caso, se confirmó, ¿no? En actualización diferida, pero nunca se escribió nada. Entonces se tiene que rehacer las escrituras de X y de Z. ¿Sí? Esto en actualización diferida. En actualización inmediata se llegó a escribir X porque hubo un checkpoint, ¿no? Que le pasó a disco, pero no se llegó a escribir el Z. Y entonces se debe rehacer el Z. ¿Sí? La escritura Z. ¿Hasta acá todos se entienden? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno, este yo se los dejo para que lo hagan ustedes. ¿Tá? Entonces la idea es que hagan esos mismos ejercicios pensando en esta combinación. Esta combinación acá tiene todas las combinaciones posibles de un par de escrituras, ¿no? Con commit, checkpoint y failure. ¿Tá? Están todas las posibles. Lo único que no hay es una transacción que, por ejemplo, solo lea, ¿no? Y que no tenga escrituras. Entonces, la idea es que para cada una de estas, vamos a ponerle un número, ¿no? Esto va a ser... ¿Sí? Entonces, para cada una de esas, hagan qué es lo que sucede en actualización diferida y qué es lo que les sucede en actualización inmediata. Y traten de hacer un log, las operaciones que habría para cada uno de estos casos. ¿Ah? Y también si pueden hacer una transacción de los diagramas de mensajes que habría entre buffer y disco en cada uno de los casos. ¿Ok? A este yo se los dejo para hacer. Si quieren después me lo mandan y yo se los corrijo.
¿Sí? Dale. Bueno, y este último tema en sí no está, o sea, en los hechos acá ya terminamos el teórico, ¿no? Lo que vamos a hacer de ahora en más son parciales y prácticos y cosas de esas, ¿no? Este tema no está en el, digamos, explícito en el tema de la materia, pero debiera estar. Entonces yo le voy a dar, porque son un conjunto de aspectos importantes para la gestión de justamente esto, ¿no? Los respaldos y recuperación de fallos catastróficos, ¿no? Que es la otra opción que nosotros tenemos. En general, los temas de fallos y recuperación están dentro de la familia de análisis de riesgos, ¿no? Todo el tema de análisis de riesgos es un tema enorme. Podríamos hacer una materia solamente de análisis de riesgos en el área de tecnología, ¿no? Se podría hacer hasta un posgrado, una maestría en temas de riesgos, ¿no? Bastante. Hay algunos de los docentes, por ejemplo, que hicieron algún doctorado en algún tema, usando algunos temas de riesgo, ¿no? Los riesgos aquí los vamos a ver principalmente desde el punto de vista de minimizar la pérdida de información y los tiempos fuera de servicio del sistema, ¿no? Que es lo que más nos importa en el caso de estar administrando un área de tecnología de alguna organización, ¿no? Algunos de estos conceptos son igual genéricos, ¿no? O sea, lo que debemos identificar son las amenazas, o sea, qué cosas pueden ocurrir que afecten a nuestro negocio, ¿no? A nuestra infraestructura. En caso de ocurrir esas amenazas, ¿qué costos de pérdidas materiales e inmateriales podrían ocurrir? Bueno, ¿cuánto cuesta que nuestro sitio web de ventas no esté disponible en Internet, ¿no? O sea, ¿qué riesgo hay de que nosotros, por ejemplo, tengamos en una época muy importante fallas en el sistema y que no podamos vender? No podemos vender un Black Friday o en la previa a Navidad, ¿no? La capacidad de recuperación ante esas amenazas, o sea, cómo yo puedo, si acaso ocurre algo, cómo me puedo recuperar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Porque la probabilidad de ocurrencia junto con los costos de pérdidas materiales me van a decir una idea de cuánto vale la pena invertir para recuperarme ante esos problemas, ¿no? Y esta recuperación en realidad es no solo recuperarse, sino mitigar o evitar la ocurrencia de algunos de esos riesgos identificados, ¿no? Bueno, estos temas, por supuesto, están más allá de este curso, son todo un tema de especialización en el tema de riesgos y que es un área de los temas de seguridad, ¿no? Pero vamos a dar algunos elementos de al menos cómo lo podemos resolver en la infraestructura y orientado hacia la parte de bases de datos, ¿no? Ciertamente uno de los riesgos principales es la falta de redundancia ante fallas de equipamiento, ¿no? O fallas de la infraestructura. Entonces, buscamos tener alguna capacidad de redundancia, ¿no? Para minimizar riesgos de fallas catastróficas por causa de hardware, ¿no? Supongo que a algunos de ustedes les debe haber pasado en algún momento que perdieron un disco con pérdida total de la información sin posibilidad de recuperar. Eso es algo bastante común, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver es el uso de arreglos de discos, ¿no? RAIDs, por ejemplo, ¿no?
estos RAID se pueden hacer con hardware específico o también con software en algunos sistemas operativos que tienen ese tipo de soluciones, ¿no? Y si bien ahora han estado mejorando mucho las fallas de discos, hace no demasiados años, y aún ahora, hoy, con algunos modelos de discos, en especial cuando cambian alguna tecnología, sale un nuevo con alguna tecnología que está todavía poco ajustada, a veces ocurre que esa familia de discos de repente tienen muy buen desempeño, de repente tienen muy bajo costo, pero tienen un nivel de fallas bastante grande, ¿no? Acá hay referencias a... Y en algún momento tuvimos... la probabilidad de fallos de algunos de los discos eran enormes, eran muy altas, ¿no? El proveedor nos garantizaba garantía de un año, pero la probabilidad de que el disco fallara en ese primer año era bastante alta, ¿no? Aunque han ido mejorando las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, esta es una estadística. Estas estadísticas las hacen las empresas de la nube que usan muchos discos y entonces hace un registro de todos los discos que tienen. Vean que, por ejemplo, acá hay un 34.737 discos de este modelo considerados, ¿no? Y que la falla anual era el 2,88%. Pero en algunos casos, por ejemplo, para algunos modelos, este disco de 3 terabytes, algunos de esos discos de 3 terabytes fueron infames. Tenían un 26% de probabilidad. O sea, si yo compraba 3 discos, ¿no? O sea, la probabilidad que compre 3 discos y que uno de ellos, o 4, y uno de ellos falle durante el año, era muy alta, ¿no? Algunos con 47% de falla, otros discos con 90% de falla. Esto con pocas muestras, ¿no? Capaz que tuvieron mala suerte. Pero el asunto es con 50 discos, ¿no? Acá hay una inconsistencia, no sé, estos 77 fallas, debe ser por... De repente algunas fallas no fueron catastróficas en los discos, ¿no? Pero el porcentaje de fallas de algunos modelos fueron bastante altos, ¿no? Esta es del segundo cuarto de año, ¿no? Para algunos discos. Vean que las capacidades van aumentando. Y ya los tiempos, los esperados de falla anual son mucho menores, ¿no? También esta es una gráfica de los últimos 4 años, por ejemplo, y se ve que los discos lentamente van mejorando, si bien con algunos aumentos, a veces por cambio de tecnología, nuevos modelos que aparecen, ¿no? Esto está por marcas, ¿no? Esto, HGST es lo que antes era Hitachi, Seagate, Toshiba y Western Digital, ¿no? Van lentamente mejorando. Una cosa que llamó la atención, por ejemplo, es que muchos discos bajaron su probabilidad de falla a menos del 1%, ¿no? En el año 2020, ¿no? O sea, que es algo que ha mejorado mucho la calidad. Acá estoy considerando solo discos mecánicos, ¿no? Hay otra gráfica para discos SSD, pero no la agregué, ¿no? Después tengo que agregar más cosas. Bueno, entonces las tecnologías estas RAID tienen varias soluciones, pero no todas nos dan redundancia. Por ejemplo, RAID 0 no da redundancia para resolver problemas de falla de disco. En realidad consiste en tener varios discos en paralelo y guardar los datos en paralelo en esos cuatro discos, por ejemplo, la cantidad que fuera. Y ¿qué pasa? Cuando nosotros pedimos un bloque, en realidad el bloque está en varios discos al mismo tiempo. Por ejemplo, si fueran 4 discos, los 4 discos nos pueden responder, entonces responden al cuádruple de velocidad, ¿no? Porque tengo 4 canales enviándome la información. Entonces el RAID 0 en realidad es solamente para mejorar con paralelismo. El RAID 1 consiste en espejado, o sea, son 2 discos, uno y otro, que tienen exactamente la misma información. Y en este caso sí soporta la falla de un disco, ¿no?
Si ese disco falla, bueno, el otro va a seguir respondiendo y el sistema me va a seguir dando los datos. El RAID 2 tiene stripping a nivel de conjunto de bits. Esto quiere decir que los datos se cortan y se ponen en varios discos, ¿no? Pero además tiene lo que se llama un Hamming code, que es un código que me permite recuperarme ante fallas de algunos bits, ¿no? Si hay algunos bits que son adulterados por alguna razón, el Hamming code lo puede detectar y puede recuperar esos datos, ¿no? Pero esto es bastante limitado. Entonces, en general, este tipo de tecnología no se implementa más. El RAID 3 consiste en stripping a nivel de bytes. Esto quiere decir que un bloque en realidad es cortado en varios discos, ¿no? Y tiene algunos bytes de detección de errores de paridad, ¿no? Que nos permiten recuperarnos ante algunas fallas, ¿no? Pero no es una falla total de disco, sino una falla de datos guardados, ¿no? El RAID 4 es una mejora al RAID 5, también stripping a nivel de bloques, ¿no? Pero tiene un disco con paridad dedicada, ¿no? O sea, un área dedicada a la paridad que es separada del resto. Y de vuelta, ¿no? Todos estos de stripping, al tener los datos repartidos en varios discos, yo puedo pedir un bloque y me responden varios discos a la vez. Y tengo que reconstruir el bloque. Pero entonces, al tener, por ejemplo, 4 discos, yo tengo el cuádruple de velocidad de transferencia desde el disco al sistema. A ver, subir un poquito para que moleste. ¿Sí? Bueno, el RAID 5 es stripping a nivel de bloques con paridad distribuida, ¿no? Esta paridad lo hace por bloques, o sea, digamos que el stripping 1 está en el disco 1, el stripping 2 está en el disco 2 y el 3 así hasta un cierto nivel y después empieza a rotarlos. Después, cuanto más avanza en los bloques, los stripping se empiezan a desplazar en los discos, ¿no? Y junto con eso hay un sistema de paridad que me permite recuperar un bloque a partir de los otros si llega a fallar hasta un disco, ¿no? El RAID 5 me puede recuperar los discos restantes, o sea, me puede devolver la información mientras falle un disco, ¿no? Si ya fallan 2, ya no es capaz de resolver ese problema, no puede recuperar los datos. Y si bien la falla de 2 discos es poco probable, con algunas de las estadísticas que vimos y comprando discos baratos, puede ocurrir, lo he visto ocurrir. He visto fallas de 2 discos, ¿no? No he visto fallas de 3 discos. Ya si son fallas de 3 discos, muchas veces es un problema del hardware, de las tarjetas que manejan los discos, ¿no? Entonces, el RAID 6 consiste en una mejora del RAID 5 con mayor paridad, doble paridad distribuida, y entonces en este caso me soporta hasta 2 discos que fallen, ¿no? El RAID 6 puede recuperar información hasta con 2 discos fallados, ¿no? Estos sistemas que soportan con fallas tienen es que si yo tengo una falla, por ejemplo, podría quitar el disco fallado en hot swap, ¿no? En funcionamiento, poner otro disco, entrar al sistema, formatearlo y conectarlo al RAID. Y entonces el sistema se encarga de empezar a recuperar la información. Natural, para recuperar la información tiene que leer todos los otros discos y calcular las diferencias que va a guardar en el disco nuevo. Eso puede tomar mucho tiempo, puede tomar muchas horas en el caso de discos chicos, pero en el caso de discos muy grandes y con mucha redundancia, RAIDs grandes, puede tardar varios días en hacer eso, ¿no?
hay que recordar que mientras se está sincronizando todo eso, nosotros tenemos el riesgo de que si falla otro disco más, estamos fritos, ¿no? Después el RAID 10 es una combinación de RAID 1 y RAID 0, ¿no? O sea que nos permite el espejado más el stripping para tener múltiple acceso. Entonces, por ejemplo, podríamos tener, son como dos conjuntos de discos de tipo RAID 1 con stripping, ¿no? Perdón, RAID 0 con stripping, y que están espejados, ¿no? O sea, es como dos RAID 0 espejados. En sí, RAID 6 es la elección modelo para sistemas de grandes cantidades de discos, ¿no? Nos permite buscar, tener una alternativa que soporte varias fallas, ¿no? Y que nos dé tiempo para recuperarnos y cambiar el disco que haya fallado, ¿no? Hay también muchas implementaciones propietarias con variantes, ¿no? Por diferentes proveedores. Muchos servidores tienen las estrategias de RAID en el hardware, ¿no? Entonces tienen algún tipo de administrador y uno cuando pone los discos puede entrar en el setup y configurar los discos con algún formato RAID de los que soporta. Generalmente los sistemas sencillos solamente tienen RAID 0, RAID 1 y RAID 10, ¿no? Y los más sofisticados tienen además RAID 5 y RAID 6, ¿no? Los equipos más profesionales, ¿no? Los otros 2, 3, 4 rara vez se implementan. Bueno, y todo esto está evolucionando a nuevas tecnologías, por ejemplo, hacia discos SSD, ¿no? Ahora hay una memoria tipo M2 de 8 teras que sale hace poco, ¿no? Hay una tarjeta RAID, por ejemplo, para memorias de SD que soporta RAID 6, ¿no? Y entonces podríamos poner de estas, de 8 teras. Natural, esta sale como $1.500 en origen, ¿no? Y a esta tarjeta que ya sale $1.000 le podemos agregar 8 de estas, ¿no? 8 de esas serían, son $12.000, o sea, por $13.000 tenemos un disco RAID SSD de 64 terabytes, ¿no? Recuerden que si usamos alguna tecnología, por ejemplo RAID 5, RAID 6, en realidad parte de la capacidad se guarda para la redundancia, para la paridad distribuida, ¿no? Entonces no vamos a tener los 64 terabytes, tendremos unos 60 terabytes. Hay algunos sitios en internet donde tienen fórmulas para calcular las estructuras RAID en el caso de que vayan a armar un RAID con algún sistema, ¿sí? Tú puedes... Bueno, vean que acá sale $1.500. Y esta gente dice que es más barato de lo que pensaban. Después el RAID. Bueno, en este caso esta es una tarjeta que tiene los 8 puertos. Se puede poner cada uno de los discos de 8 teras acá, ¿no? Y ahí tenemos 64 terabytes metidos en una tarjeta PCI interna a nuestro sistema.
Y después, esta es una cosa bastante interesante que es seguramente una tendencia que va a venir porque ya se estaba haciendo, ya estaban apareciendo en los papers esto, ¿no? ¿Qué es esto? Es poner inteligencia en los discos SSD. O sea, el tema de administración de los discos SSD es bastante complejo, ¿no? Y depende mucho de la estructura interna, depende de un montón de aspectos, ¿no? Y lo hace bastante complejo. Entonces, lo que están haciendo es directamente meten una computadora dentro del disco, ¿no? Y tiene un montón de estrategias de optimización, ¿sí? O sea, se pone un procesador con su propia memoria. En estos casos estaban poniendo un procesador bastante potente metido dentro del disco y que hace, analiza las aplicaciones o sea, cuál es el tipo de acceso que están haciendo las aplicaciones al disco y en función de eso establece políticas diferentes para cada aplicación, ¿no? En lo que tiene que ver de cómo guardar y cómo recuperar los datos, ¿no? Esto seguramente sea una tendencia que vaya a continuar, ¿no? Discos que tienen internamente una cierta inteligencia para optimizar los accesos a su propia estructura. Bueno. Lo que buscamos es redundancia. Tenemos que, no es solo disco, ¿no? Tenemos que tener redundancia a nivel de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener fuentes redundantes, canales de acceso a Internet y telecomunicaciones redundantes. Eso acá no es muy fácil porque, bueno, hay un monopolio relativo, aunque en sí podemos tener acceso a Internet. Hay otras opciones, algunas por radio, por ondas de radio, sí, ¿no? Pero, bueno. No es fácil lograr esto. Servidores redundantes, empresas proveedoras de electricidad redundantes, acá tampoco hay porque hay una única empresa. UPS redundante. Por ejemplo, si tengo UPS redundantes y fuentes redundantes en mis servidores, convendría que una fuente estuviera en una UPS y la otra fuente estuviera en la otra UPS. Por ejemplo, cosas para arreglar en nuestros servidores cuando los instalamos, ¿no? En el caso de los servidores redundantes hay que organizar protocolos de clúster y sistemas distribuidos que van más allá de este curso, ¿no? Hay casos de empresas que tienen sitios completos de operaciones redundantes. Un caso extremo que vi, no sé si eso continúa, yo lo vi hace ya unos cuantos años, era el banco, ¿cómo es este banco inglés? No me sale el nombre. Lloyds Bank. Lloyds Bank. Lloyds Bank tenía en Inglaterra, tenía una oficina céntrica en Londres, creo, y después tenía en las afueras todo un edificio completo, con todo preparado para que si había algún problema, se podía ir todas las funciones hacia ese lugar, ¿no? En general tenía poco personal, había todo duplicado, toda la parte informática, software, todo duplicado, ¿no? Sí, cosas de esas es muchas veces para contrarrestar riesgos, temas de yo qué sé, de terrorismo, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en algunos lugares se precisan tener sitios completos de operaciones redundantes en caso de catástrofes enormes, ¿no? La redundancia puede ser propia o contratada en la nube, ¿no? Podemos tener servidores en la nube, ¿no? Hoy, por ejemplo, la verdad es que hay que considerarlo, ¿no? El tema de los costos entre tener los servidores en la nube y mantenerlos en un data center propio, al menos en Uruguay andan ahí, ¿no? Con la ventaja de que muchas cosas las tenemos resueltas ya en contratados en la nube, ¿no? Bueno, todo esto es análisis de riesgo, contrarrestar o prevenir los riesgos, cada organización y también eh,
para cada organización la situación va a ser diferente, ¿no? Todo eso va más allá de este curso. Los backups. Los típicos que tenemos es el respaldo completo, ¿no? Pensemos en un sistema de base de datos. Quizás nuestra empresa el fin de semana no trabaja, podemos dar de baja el servidor y hacer un respaldo completo del servidor, ¿no? Con todos los datos de ese momento, ¿no? Después tenemos un caso que es el respaldo diferencial, ¿no? Entonces, se hace una copia de seguridad completa, un respaldo, por ejemplo, el fin de semana, y luego durante los días de semana se hacen todos los cambios de forma diferencial con respecto a la completa. O sea, si hacemos el domingo el respaldo completo, el lunes a la noche se va a respaldar todo lo que se cambió el lunes. El martes a la noche se va a respaldar todo lo que cambió el lunes y todo lo que cambió el martes. El miércoles también. El miércoles va a tener lo del lunes, el martes y el miércoles. La diferencia desde el respaldo completo hasta la situación del miércoles. Y el viernes se va a hacer la diferencia desde el respaldo completo del domingo, o sea, todo lo que se trabajó el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes inclusive, ¿no? Y ahí, bueno, el sábado, no sé, si se trabaja, si se hace otro respaldo diferencial o se hace el respaldo completo, ¿no? Si yo tengo que recuperar, en este caso, lo que tengo que hacer es, en caso de recuperar todo, ¿no? Porque se perdió todo, restauro el respaldo completo y después tomo el respaldo diferencial que está más cerca del momento de la falla, ¿no? Entonces, a partir de eso, puedo recuperar hasta ese día, ¿no? Hasta la noche anterior. El respaldo incremental, en cambio, hacemos un respaldo completo y hacemos un respaldo desde el respaldo completo a todo lo que se hizo el lunes. Pero el martes hacemos el respaldo de todo lo que se hizo el martes y no lo que se hizo el respaldo completo ni lo que se hizo el lunes, ¿no? Y así sucesivamente. El viernes hace el respaldo de todo lo que se hizo desde el jueves al viernes. Entonces, en el caso de respaldo incremental, si yo quiero recuperar, tengo que restaurar el fin de semana, el domingo, y después tengo que restaurar el lunes, después el martes, después el miércoles, hasta llegar al día con el último respaldo antes de la falla. ¿Sí? Esas son las estrategias típicas de respaldo. El full backup supone que tenemos capacidad de poder respaldar todo el contenido de la organización en un tiempo adecuado. En algunos casos, en sistemas muy grandes, para hacer un full backup, quizás precisamos más de un día. No es algo trivial. En muchas organizaciones no es el caso. Con algún mecanismo en un rato o en la noche se puede hacer el respaldo, ¿no? Si la empresa no trabaja los fines de semana, podemos dar de baja los servicios y respaldar toda la información. Pero si estamos hablando de un servidor que da soporte a un sistema de ventas online, seguramente tiene que estar trabajando las 24 horas, ¿no? Podemos tener redundancia y tener sincronizados los servidores. Y entonces, por ejemplo, para congelar uno y dejar al otro trabajando, tenemos el riesgo que ahí no tenemos redundancia mientras estamos haciendo eso. Y entonces respaldar el servidor redundante que quedó fuera de línea, ¿no? Si el volumen no es muy grande, podemos respaldar todas las noches, ¿no? De todas formas, siempre va a ir creciendo la cantidad de información y con algunos mecanismos podemos respaldar el funcionamiento, ¿no? Una de las opciones es que el file system nos permita snapshots, por ejemplo, y entonces podemos congelar el sistema y dejar una vista de una fotografía del sistema y respaldar eso, ¿no? Es una de las alternativas. Pero muchas veces los sistemas de base de datos tienen mecanismos internos para poder hacer cualquiera de estos respaldos, ¿no? Y tienen sus propios utilitarios para poder hacer este tipo de cosas. Bueno, si es posible dar de baja la base de datos, podemos forzar el asentamiento de disco de todos los bloques del buffer, ponerlo offline, ¿no?
Y entonces el respaldo es simplemente hacer el backup de los archivos a la imagen de file system donde está la base de datos. Asumimos que el log fue completamente procesado, un roll forward. O sea, el log, le dijimos a la base de datos, bueno, todo lo que está en el log, impactarlo en el disco, ¿no? O sea, hace un último checkpoint al final del log y, digamos, el log ya está todo cerrado. No hay nada que no haya sido escrito en disco de todas las transacciones, ¿no? Pero en muchos casos no podemos detener las bases de datos, ¿no? Lo que podemos hacer es detener las actualizaciones a disco, ¿no? Hay que tener memoria y o disco, en especial partición de disco y para el log, porque el log es el que va a crecer, ¿no? Entonces, y respaldamos con los utilitarios de la base de datos, ¿no? En ese caso lo que hacemos es eso, congelar el disco, el estado de los bloques de discos, ¿no? Nos aseguramos que el buffer escriba todo, ¿no? Haga un checkpoint de todo lo que hizo hasta ese punto, ¿no? Y de ese punto en adelante solamente está escribiendo en el log, no escribe nada a disco. Y entonces allí hacemos el respaldo de todos los datos, ¿no? Y también sacamos un snapshot del log y también lo respaldamos. Con eso guardamos todo el estado de ese instante, de ese momento, ¿no? Luego habilitamos la escritura a disco para el sistema contenido de nube de la operación normal, escribiendo a disco todas las operaciones confirmadas, ¿no? A partir del log, ¿no? Que hace un checkpoint al final del log. Para restaurar, se restaura la base de datos y luego se procesa el log. O sea, se restaura la base de datos, se restaura el log y hace un roll forward, ¿no? De forma que quede en el mismo estado en que habíamos hecho el último respaldo, ¿no? Si acaso en la falla anterior además pudimos salvar el log que quedó del sistema anterior con todas las cosas que se hicieron, por ejemplo, en el día que falló, podríamos también restaurar el otro log, el log posterior al del respaldo, ¿no? Y también hacerle un roll forward. Y en ese caso podríamos llegar a no perder absolutamente nada en esa situación, ¿no? O sea, por lo menos hasta el momento de la falla. La falla pudo haber sido una pérdida de energía, yo qué sé, tuvimos un corte de luz y las UPS no respondieron adecuadamente, vaya a saber, ¿no? Y los sistemas generalmente cuentan con algunas herramientas para hacer estas cosas en formas más o menos automatizadas, ¿no? El backup diferencial, bueno, por supuesto, se tiene que hacer el respaldo, el full backup, de alguna de las formas que ya vimos acá, ¿no? Y entre medio de esos full backups se va haciendo el respaldo de todos los cambios realizados desde el respaldo completo hasta el día del respaldo diferencial, ¿no? Muchas veces, como es más chico, se puede realizar todos los días, ¿no? Pero va creciendo a medida que vamos avanzando en la semana, ya que el viernes tiene que respaldar todo lo del lunes hasta el viernes, ¿no? La restauración, ya habíamos dicho, necesita dos medios: el restaurar el full backup y el último de los diferenciales, ¿no? ¿Cómo hacemos el respaldo diferencial? Porque el respaldo diferencial es algo que no es trivial en una base de datos. ¿Cómo sé yo qué cosas se modificaron desde el último día del respaldo? Y en general los sistemas de base de datos, tanto Oracle como MySQL, MariaDB y otros, lo que tienen generalmente es en los bloques de disco, un System Change Number o alguna cosa por el estilo. Es un número de serie, ¿no? Un indicador o un timestamp, ¿no? Que indica cuándo fue la última vez que ese bloque fue modificado, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer el backup, podemos comparar ese número con el número guardado del respaldo anterior y vemos si cambió. Si ese número cambió es porque alguien escribió, aunque sea una tupla, se modificó del bloque. Vean que tenemos que guardar todo el bloque, no podemos guardar solo la tupla, ¿no? Guardamos todo el bloque de la tabla, ¿no? Pero
podemos guardar solo los bloques que tuvieron cambios, ¿no? Entonces el sistema, por ejemplo el RMAN, me va a hacer un respaldo a algún dispositivo, yo le voy a indicar a cuál, ¿no? De solamente los bloques que sufrieron cambios desde el último respaldo, ¿no? Y de esa forma puedo implementar tanto un backup diferencial como un backup incremental. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Ah? ¿Tienen alguna referencia, por ejemplo, para ver alguna información sobre Oracle? MariaDB, no le puse, no sé si le puse, tendría que ponerle un link para MySQL y MariaDB también. Después le pongo alguno por ahí, para que vean. Bueno, otra de las cosas para considerar en temas de respaldo es el tema de virtualización. Hoy es una tremenda solución, ya sea que tienen máquinas en la nube o que tienen máquinas en servidores propios. Los temas de virtualización tienen enormes ventajas, primero de aislamiento de las distintas operaciones, hay menos riesgo ante hackeos o amenazas o daños o cualquier cosa, ¿no? Pero aparte, muchos de los sistemas de virtualización me permiten hacer snapshots de las máquinas virtualizadas o del disco virtualizado, ¿no? Entonces yo puedo hacer ese snapshot y hacerles respaldos, ¿no? Podemos tener máquinas preinstaladas, de repente ya preparadas, una máquina virtual ya instalada con todas las cosas que precisa para el funcionamiento de servidor en ciertas cosas, ¿no? Y entonces clono alguna de estas, por ejemplo, y le hago unas poquitas instalaciones, unas poquitas modificaciones y ya lo tengo funcionando para que reemplace otro servidor o para que trabaje en conjunto con otros servidores, ¿no? El clonar las máquinas me permite eso, hacer un trabajo en paralelo con poco esfuerzo, y puedo tener incluso temas de seguridad y redes virtuales, todo ya preparado en las máquinas preinstaladas, ¿no? Y podemos combinar respaldos internos, o sea que la máquina virtual, por ejemplo, haga sus respaldos a un dispositivo en algún lado, ¿no? Junto con los respaldos totales de la máquina virtual, ¿no? Esto me permite, por ejemplo, recuperar servicios de repente con muy poco tiempo, ¿no? Simplemente, aún en casos catastróficos, puedo venir con un disco, vuelvo a poner la última copia que tengo de la máquina virtual, y si tengo los respaldos internos, le aplico los respaldos internos para llevarla al estado previo a la última falla, ¿no? Y quizás hasta no perder nada, ¿no? Lo único es perder algún tiempo en que, mientras hago todo este proceso, en recuperar todos los sistemas, ¿no? También puedo tener múltiples niveles de virtualización. Por ejemplo, puedo tener un servidor virtualizado que adentro de ese servidor virtualizado tiene paravirtualizado un conjunto de dominios y aplicaciones internas, ya sea alguna cosa como Docker o como OpenBZ o alguno de los mecanismos para hacer paravirtualización interna, ¿no? Entonces, esas cosas nos pueden facilitar muchísimo el trabajo de instalación de sistemas, de aplicaciones y de bases de datos, ¿no? Y gestión de usuarios. Bueno, los medios de respaldo. Los medios de respaldo que usamos, la unidad de cinta sigue siendo una solución, se está renaciendo cada vez, ¿no? Porque todos los años los discos magnéticos y los discos SD en capacidad se están aproximando, pero la unidad de cinta siempre aparece alguien que hace una mejora en tecnología, en velocidad y en capacidad de almacenamiento, y sigue existiendo, ¿tá? Muchos respaldos se hacen en discos tanto magnetomecánicos como discos SSD, ¿no? Se puede hacer memoria flash o discos flash del estilo M2. Los discos ópticos están desapareciendo porque no se han desarrollado mucho las tecnologías para mantenerlos, ¿no? Pero
a veces en algún lado todavía lo tienen para algunas cosas, ¿no? Y los servicios en la nube, que muchas veces se hacen online continuos. O sea, lo que yo tengo del servicio en la nube es, estoy haciendo respaldo, por ejemplo, cada 15 minutos, diferenciales cada 15 minutos, ¿no? Y los voy llevando a otro lado, ¿no? Generalmente acá el problema que tengo es el ancho de banda, ¿no? Para llevar grandes volúmenes puede ser medio complicado. Por supuesto, si yo tengo aplicaciones y cosas, cada vez que escribo tengo que respaldar en la nube, piensen que muchas veces el ancho de banda de- de mis actividades se duplica por todas las cosas que entran para hacer modificaciones en mi sistema de base de datos, más el respaldo en la nube, que todos los cambios que se hicieron se tienen que mandar a la nube, ¿no? A ese tipo de cosas hay que considerarlo. La gestión de medios que puedo tener, bueno, puedo tener sistemas en línea, por ejemplo, con un RAID, un array de discos, ¿no? Un storage, ¿no? Que tiene un conjunto de discos y están conectados a la red y yo me puedo conectar, puedo hacer que mis servidores vean a ese disco como si fuera un disco local conectado, ¿no? Y entonces hacen respaldo, simplemente se larga un script, respalda lo que tenga que respaldar y lo mete en ese disco, ¿no? A través de la red local o alguna red virtual por ahí. Los que están near line, o sea, cerca a estar en línea, generalmente usan algún tipo mecánico, un robot, ¿no? Puede ser de unidad de cinta o puede ser también de discos duros o cosas por el estilo, ¿no? Algunos otros medios. Entonces la idea es que el sistema tenga una base de datos de dónde están las cosas y cuando muchas veces con software, esas cosas que usan tanto en línea como nearline, se le puede pedir a un software, yo quiero el archivo tal que estaba en el directorio cual, y el archivo el nombre era parecido a esto, y lo quiero en cómo estaba el 25 de junio pasado. Yo quiero ese archivo, el estado de ese archivo, ¿no? Y entonces en estos sistemas van a buscar en el histórico de datos, en el histórico de los respaldos, y, por ejemplo, en el caso de un Nearline con un robot de cintas, va a buscar la cinta, la agarra y la pone adentro del lector de cintas. Y bueno, ahí puede, si es un lector de cintas, puede tardar un rato, ¿no? Porque tiene que rebobinar toda la cinta hasta encontrar el archivo y ahí bajarlo, ¿no? Pero en algún momento me manda una advertencia que ya lo bajó, me lo puso en el lugar y ahí lo puedo ver, ¿no? Eso es con Nearline. Para muy grandes volúmenes esto puede ser bastante conveniente, ¿no? Fuera de línea quiere decir que alguien tiene que ir a buscarlo, ¿no? Ah, el archivo tal está en tal disco, que está en tal estante, entonces alguien tiene que ir a buscarlo y tiene que enchufarlo, o una unidad de cinta o lo que sea. Es importante que los datos estén fuera del sitio, ¿no? Es bastante común que alguna de las fallas pueda haber sido, por ejemplo, o una catástrofe natural y se destruye el edificio, ¿no? Un incendio, alguna cosa, y junto con el edificio se perdieron los respaldos, ¿no? Entonces es importante que los respaldos estén en alguna bóveda o lugar externo y se roten, incluso que haya más de uno, ¿no? Aquí hay varias empresas en Uruguay que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Y se pueden hacer rutinas, por ejemplo, traerle todos los lunes de mañana un cierto juego de datos y los viernes traen otro y se llevan otro, ¿no? Y hacen las rotaciones de las cintas o los medios que utilicen para respaldo. También tener un sitio de respaldo, ¿no? Algunas empresas aquí en Uruguay ofrecen sitios de respaldo, ¿no? Entonces pueden arreglar con esa empresa que si ustedes tienen algún fallo catastrófico, esa empresa les puede brindar distintos niveles de sitio, ¿no? Desde servidores completos hasta una oficina, ¿no? O solamente una máquina virtual en la cual ustedes pueden recuperar ciertos servicios de negocio, ¿no? Este tipo de cosas también es importante considerarlas, ¿no? Otro tema importante es la rotación de los medios, ¿no? O sea, los medios se almacenan, pero
pueden ser reutilizados y rotados. O sea, yo voy, hago un respaldo del total, después hago el respaldo de los lunes, de los martes, de los miércoles, jueves, todo bien. Y cuando termina esa semana, ¿qué hago? ¿Vuelvo al primero? Si vuelvo al primero, por ejemplo, al sobreescribir el full backup, todos los backup parciales que yo hice ya no sirven más, ¿no? Quedan destruidos. Por lo tanto, en realidad tendría que tener otro juego de full backup para que si yo tengo alguna falla en algún momento, e incluso en el momento del full backup, pueda recuperar todavía los datos, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias estrategias, ¿no? De cómo hacemos ese tipo de cosas. Además, hasta qué fecha yo quiero ser capaz de poder recuperar mis datos, ¿no? El más sencillo es el FIFO ese. El primero en entrar, primero en salir, ¿no? Por ejemplo, con 14 medios, lo que me da es 14 días, 2 semanas. ¿Sí? Cada vez que yo uso un medio, estoy destruyendo el respaldo de hace 14 días. ¿No? En este caso, lo que sucede es que no tengo datos históricos. ¿No? El otro caso que tengo, por ejemplo, estrategias tipo abuelo, padre, hijo, ¿no? Hay 3 o más ciclos de respaldo. Por ejemplo, uno diario, otro semanal, otro mensual, ¿no? Y en estos datos, por ejemplo, los respaldos diarios se rotan diariamente usando un sistema FIFO como el anterior. Los respaldos semanales se rotan de manera similar sobre una base semanal y los respaldos mensuales sobre una base mensual. Además, las copias de seguridad trimestrales, semestrales o anuales también podrían conservarse por separado. O sea, de tanto en tanto quito algunas de estas para congelarlas, lo que llamamos congelarlas, ¿no? Otro mecanismo son las torres de Hanoi, ¿no? Se basa en la matemática de las torres de Hanoi y me permite tener juegos o ciclos de un día, 2 días, 4 días, 8, 16, ¿no? Y 2 a la n menos 1 días, ¿no? Hacia atrás. Hasta 2 a la n menos 1 días hacia atrás, ¿no? Entonces, se hace una rotación bastante complicada, ¿no? Pero hay muchos software que se les va diciendo. Por ejemplo, las cintas o los medios se les puede poner un número de serie y cosas por el estilo que el sistema las identifica y entonces les dice tal número de serie es el medio que tenemos que utilizar. ¿Ah? Algunas de estas copias se congelan y se retiran a bóveda para su custodia y recuperación en caso de desastre o para recuperación por razones históricas, ¿no? Datos históricos, ¿no? Recuperar alguna fecha en el pasado. Por ejemplo, en el Uruguay, los temas de historia laboral obligan a la empresa a guardar la información de todos sus empleados, ¿no? Por una cantidad muy grande de tiempo, ¿no? Que no recuerdo cuáles. Entonces hay que asegurarse que disponemos unidades adecuadas para leer estos medios también, porque muchas veces si tenemos medios antiguos, ¿cómo leemos los datos de unidades que ya no se usan más? Si teníamos disquete, por ejemplo, de 5 1/4, ¿no? O de 7 pulgadas. Hay empresas que hacen este tipo de servicios con unidades obsoletas mantenidas para estos menesteres. Y en el peor de los casos hay empresas especializadas en recuperar información de medios con fallas ilegibles o unidades normales. Yo les iba a contar también una cosa más y era, no me acuerdo qué era. Me pasó algo por ahí. Bueno, muchos de estos software lo que hacen también es hacer el análisis de control de calidad de los medios. Entonces ven los errores que han tenido los medios, tienen capacidad para recuperarse, ¿no? Para revisarlos, hacer cosas como mantenimiento preventivo, ciclo de vida útil, pueden hacer pruebas, o sea, agarrar el propio sistema de decirle, poneme tal unidad que la preciso verificar, ¿no? Y entonces la ponen y se encarga de leerla toda
y volverla a escribir y volverla a leer para verificar que está funcionando correctamente, ¿no? Bueno, acá ven algunos ejemplos con unidades de cintas robóticas, algunos son enormes, grandes como salas, ¿no? Otros son armarios nomás. Y el viejo sistema de antes. Y una última cosa es hacer un plan de recuperación de desastres. Eso es importante que haya en toda organización, ¿no? Hacer un plan definido y compartido y practicado de recuperación y continuidad de las operaciones. Esto es fundamental. Porque si no, el día que se encuentra con una falla, he visto un montón de empresas que se encuentran con una falla y se quedan una mano atrás y otra adelante y tardan meses en recuperarse y se pierden todo el trabajo que tenían a veces hace años que los tenían y lo perdieron todo. Algunas empresas se van al tacho con eso, ¿no? Es fundamental que haya un plan definido, compartido, practicado de recuperación y continuidad de las operaciones. Hay que practicarlo periódicamente, ¿no? Hacer un simulacro, registrar los tiempos, ¿no? Poder garantizar, yo te restauro toda la organización en tantas horas. Suponiendo que se desaparece toda la organización y vos me das los servidores y yo recupero los respaldos, yo preciso tantas horas para restaurar toda la empresa, ¿no? Identificar los tiempos fuera de servicio soportables, ¿no? Capacidades máximas y mínimas de la empresa, qué tanto va a afectar, ¿no? Y hacer los simulacros que no arriesguen la continuidad de las operaciones, ¿no? Generalmente usando un sitio alternativo o redundancia de equipamientos o hacerlo por partes. Hay distintas estrategias. Y bueno, con esto espero haberles dado un pantallazo de las cosas que tienen que prestar atención en los casos de respaldos, de situación de riesgo, en las organizaciones que trabajen en algún momento, o incluso hasta para datos personales, si quieren. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, los dejo con Gabriel, que anda por ahí. O sea, haremos un corte de 5 minutos. No sé si ¿Cómo Gabriel tiene andás? consulta nomás. ¿Cómo anda? Sí, solo consulta, pues ya de laboratorio no queda más nada, así mi idea era tirar el link de Zoom y los iba recibiendo a los que tuvieran consultas. Bueno, organizalo con ellos nomás. Sí, dame medio segundo que abro el Zoom y ya les paso el link. Ok. Te voy a pasar después, Enrique, una carta del dueño de Don Web que recibí. En realidad mandaron a todo el mundo, ¿no? Cuando se les prendió fuego el data center. Es interesantísima, sí, porque es para leerla porque está muy buena. Mándamela. ¿Pero qué está en la web o eso? ¿Algo? No. Pues yo era cliente y me llegó el mail, tengo el mail por ahí. Mira. Pero a los tipos se les prendió fuego el data center, entonces es interesante ver la situación y decir, pucha, porque justo estabas hablando de respaldos, me vino eso a la mente. Está bien. Bueno, mándamela así la veo. Dame medio segundo. Pero digamos, una de mis especialidades justamente era organizar este tipo de cosas. Mirá, muchas de organizaciones. respaldos. Sí, yo me acuerdo en algunas. Me acuerdo, por ejemplo, una forestal, en 2 horas te podía restaurar toda la organización. ¿2 horas? En 2 horas. No era muy grande el área de tecnología y eso, ¿no? Pero en 2 horas te restauraban los servidores, todos los datos, todo. ¿Y qué usabas? ¿Tivoli o algo de eso, no? No, en aquel momento, ¿cómo era el de...? Una cosita, Tivoli ya lo les pasé usé el algún link. tiempo. Ya les Tivoli lo pasé usé el algún link. tiempo. Pero no, usaba el otro que era de... no me sale el nombre. Tengo que buscarlo. Pero sí, otro parecido a ese Tivoli. Sí, el Tivoli es todo un tema. Complicado de usar, dentro de todo.
Sí, este otro era mucho más sencillo, el de Computer Associates. ¿Cómo era el que se llamaba? Todavía existe, sigue existiendo. Ese estaba muy lindo porque estaba fácil, estaba muy bien hecho los menús y eso era, y tenía mucha inteligencia adentro. Entonces, por ejemplo, muchas de estas cosas que yo te dije, las hacía todas automáticas. No. Está bien. Y hacer el plan de respaldo, vos le decías, yo quiero un plan de respaldo que tenga una rotación de tantos meses, ¿no? Y que sea tal cosa, tales volúmenes, te analizaba todo y te decía, necesitas tantas unidades de cinta para la unidad de cinta que tenés. Bien. Sí, Les pasé el link ahí, me voy que ya llegaron unos compañeros, ¿está? Nos vemos, Enrique. El link se lo bueno, pasé por el chat. está perfecto, los dejo. Estoy por acá, igual, si me precisa. Hola, ¿qué tal?